Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Esta vez con un tutorial que tiene que ver con la operacionalización de variables dentro del contexto de la elaboración de un proyecto de grado. Mi nombre es William Angulo. Bien, primero vamos a definir qué es operacionalización de variables. La operacionalización de variables es un proceso lógico de desagregación o descomposición de los elementos que componen una investigación científica, en este caso un proyecto de grado. Para lo cual voy a tomar en cuenta el siguiente proyecto de grado, el siguiente título, aquí ya tengo planteado, el título del proyecto de grado eh, proyectado, o sea, dentro de lo que se trabaja en el Tecnológico Boliviano Suizo, en La Paz, el Alto Bolivia, es como sigue: los apoyos visuales como estrategia para la estimulación de un niño sordo con dificultades en el lenguaje oral dentro de la unidad educativa Luis Ebenzo Orías en la ciudad de Sucre. Pero bueno, aquí ya me he adelantado a marcar. Por ejemplo, tenemos la variable independiente, luego tenemos la variable dependiente y bueno, para mejor comprensión he remarcado también el verbo que tiene la función de unir estas dos variables, ¿no? De relacionar estas dos variables dentro del problema. Inicialmente lo que vamos a hacer es analizar, o en este caso operacionalizar, desagregar, descomponer, cosa de que se pueda comprender dentro del proceso de investigación el problema hallado en, en esta unidad educativa, ¿no? Bueno, se trata de un niño sordo con dificultades en el lenguaje oral. Entonces, primero vamos a trabajar con esta variable, bueno, denominada variable dependiente, y más abajo les voy a mostrar, tengo este cuadrito, variable dependiente lenguaje oral. Tengo los siguientes elementos: definición conceptual, definición operacional. Voy a definir también las dimensiones que me van a permitir trabajar el lenguaje oral, y vamos a diseñar indicadores, luego el instrumento que se va a utilizar y los parámetros de evaluación. Bien, entonces, para lo cual vamos a ir analizando cada componente. Por ejemplo, una definición conceptual es un pequeño concepto que se anota dentro de lo que es la variable dependiente, en este caso un pequeño concepto del lenguaje oral. Y aquí, como ustedes ven, he incorporado un concepto y obviamente tiene que estar referenciado bibliográficamente para evitar no sé, un plagio, etcétera, ¿no? Y dentro de lo que es la definición operacional, la definición operacional está constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente, ¿no? Entonces se intenta anotar los elementos que nos van a permitir concretizar. Por ejemplo, pueden ser métodos, estrategias que nos van a que nos van a permitir concretizar este proceso de investigación. Y luego, referente a las dimensiones son características subdivididas de la variable. En este caso, para este ejemplo, dentro de lo que es la variable dependiente, se ha definido para el lenguaje oral 3 dimensiones: la organización fonética. Vamos más abajo, mejor lo recorremos esto para mayor comprensión, así, y poder utilizar solo una hoja. Muy bien, entonces ahora sí se entiende mejor. Tenemos la organización fonética, son 3 dimensiones: la organización fonética, luego tenemos la organización semántica y luego tenemos la organización morfosintáctica. Entonces, para este caso se ha seleccionado 3 dimensiones que nos van a permitir comprender mejor el trabajo de investigación, pero además dentro de lo que son los indicadores
los indicadores, por si acaso un indicador es la propiedad de la variable susceptible de ser medida de acuerdo a una escala. Las escalas están dadas aquí, ¿no? Dentro de lo que son los parámetros de evaluación. Entonces, dentro del contexto del modelo educativo boliviano, existen 4 escalas. Bueno, en este caso solo estamos anotando 3 escalas: en desarrollo, desarrollo aceptable y desarrollo pleno. Son escalas que nos van a permitir medir estos indicadores. Y el instrumento que se va a emplear o se va a utilizar es la guía de observación. Entonces, muy bien. A continuación, entonces, lo que es algo complejo, porque recuerden que esta variable dependiente, al operacionalizarse, ¿no? Lo que vamos a intentar es realizar las mediciones correspondientes, o sea, a través de estas escalas, a través del instrumento. Lo que se intenta hacer es intentar en qué medida, ¿no?, el caso, en este caso, como nos hemos planteado en el título, el niño sordo con dificultades en el lenguaje, en qué nivel se encuentra dentro de lo que es el contexto del lenguaje oral. Entonces, entiéndase de que dentro de la aplicación de la guía de observación, esta guía de observación nos va a permitir medir el manejo del lenguaje oral a través, o sea, antes del proceso antes de la aplicación de la estrategia. En este caso, la estrategia planteada para nosotros son los apoyos visuales. Antes de la aplicación nos va a permitir medir la preentrada, denominada entonces pre-prueba o pre-test. Una vez que se apliquen, enseguida también voy a sacar el tutorial que tiene que ver con la operacionalización de la variable independiente. Entonces, una vez que se aplique la estrategia, ¿no?, nuevamente se va a realizar la medición correspondiente a través de las escalas planteadas o los parámetros de evaluación planteados mediante este mismo instrumento denominado guía de observación. Entonces, eso significa de que después de aplicar la estrategia, ¿no?, se va a volver a realizar la medición correspondiente y, bueno, denominado post-test, entre comillas, ¿no?, post-test o post-prueba. Entonces, luego, una vez que se obtengan los resultados, se va a realizar la cuantificación correspondiente. Bien, entonces, continuando, vamos a redactar algunos indicadores. Recuerden de que estos indicadores tienen que estar expresados en primera persona. Por ejemplo, bueno, de hecho, si ustedes visualizan los verbos aquí, interpreta, diferencia, maneja, comprende, nuevamente interpreta, expresa, nuevamente comprende. Cada indicador está relacionada con la dimensión planteada. Por ejemplo, dentro de lo que es la organización fonética, entiéndase por manejo fonético, es el manejo de los sonidos naturales que se emiten a través del sistema fonoaudiológico. Por ejemplo, la M de mamá, la P de papá, etc. Dentro de lo que es la organización semántica, que tiene que ver con la capacidad de comprensión de las palabras, darle significado, etc. Y dentro de lo que es la organización morfosintáctica, que tiene que ver con que las oraciones tengan sentido lógico. Entonces, dentro de lo que son los indicadores, se puede definir algo así como indicadores de logro, digamos, ¿no? Eso significa que nos va a poder permitir estimar
el nivel del proceso de aprendizaje en el educando, ¿no? Obviamente va a tener que tener también algunas connotaciones que van a tener relación con el nivel de aprendizaje, ¿no? Que tiene que ver con funciones, actitudes frente a un aprendizaje, ¿no? Entonces, me he permitido, por ejemplo, plantear estos indicadores dentro de lo que son las dimensiones, 3 a nivel de organización fonética, estos 2 a nivel de organización semántica y estos 2 a nivel de organización morfosintáctica. Recuerden de que este ejemplo está dirigido a un niño sordo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, si ustedes visualizan, se plantea este indicador que me va a como ya dije hace rato, a través de la guía de observación, mediante los parámetros de evaluación, me va a permitir medir el nivel de manejo del lenguaje oral dentro de lo que es la dimensión denominada organización fonética. Por ejemplo, se plantea el primero, interpreta una imagen empleando el lenguaje de señas, es una. Luego diferencia los fonemas, luego tenemos esta, diferencia los fonemas y algunos elementos del alfabeto. Luego tenemos, maneja el lenguaje de señas Bolivia y lo emplea para generar nuevas palabras, ¿no? Que tienen que ver, como se darán cuenta, con la dimensión fonética, ¿no? Y luego dentro de lo que es la organización semántica, tenemos comprende y le da significado a cada palabra, objeto y acción. Luego tenemos interpreta una palabra y encuentra significados a la hora de incorporar estas en su vocabulario. Estos indicadores, repito nuevamente, medidas con el instrumento denominado guía de observación, tomando en cuenta parámetros de evaluación para comprender el nivel de manejo del lenguaje oral dentro de la dimensión semántica, manejo semántico. Y dentro de la organización morfosintáctica, organiza sus ideas mediante gestos y el lenguaje dactilológico. Y luego comprende a sus interlocutores, facilitando la comunicación entre ambos y los miembros de su familia. Bien, dentro de lo que es la cantidad de indicadores, tienen que ser... Bueno, en lo que se refiere, digamos, al TBS, nosotros sugerimos que se planteen 10 indicadores, bueno, como mínimo, pueden ser más, ¿no? Pero la idea es que a través del planteamiento de estos indicadores tú puedas recoger, ¿no? Como dije, el nivel de manejo o evaluar el nivel de manejo del lenguaje oral a través de estos parámetros de evaluación. Muy bien. Ahora, ¿cómo se ejecuta? Es decir, ¿dónde, qué instrumento nos va a permitir? Ya lo dije hace rato, pero entonces voy a agarrar una hoja auxiliar. Bien, entonces esta hoja auxiliar, como ven en la pantalla, es esta, que se denomina, bueno, tiene el nombre del instrumento, otros le llaman lista de cotejos, pero para el caso nuestro, denominado guía de observación. Como les dije en un principio, se torna en un pretest, o sea, antes de la aplicación de la estrategia, para poder verificar el nivel de manejo del lenguaje oral. Posteriormente se aplicará la estrategia correspondiente que tiene que ver con los apoyos visuales, y una vez implementadas las actividades, las estrategias, nuevamente se vuelve a evaluar con este mismo instrumento denominado obviamente post-test, ¿no? Como ven, este instrumento, he anotado aquí el título correspondiente a mi proyecto de grado, los apellidos, los nombres, el nivel, el sexo y los parámetros de evaluación. Entonces tiene esta estructura, ¿no?
He trasladado las dimensiones. Como ven ustedes, tenemos la formación, la organización fonética. Organización fonética. Luego tenemos la organización semántica. Y la organización morfosintáctica. Morfosintáctica. Entonces hemos anotado las dimensiones y luego los indicadores, pero también se han anotado los medidores o los parámetros de evaluación, en este caso en desarrollo, desarrollo aceptable y desarrollo pleno. Lo que voy a hacer es copiar y pegar cada indicador. Entonces, vámonos a la hoja 1, interpreta una imagen en lenguaje de señas. Entonces lo que hago es copiar y pegar, ¿no? Cada indicador. Entonces vámonos con el indicador 2. Bien, vámonos también con el indicador 3, es decir, se trasladan todos los indicadores a el instrumento, y así sucesivamente. Dentro de lo que es la organización semántica tenemos dos indicadores, el siguiente, y finalmente dentro de lo que es la organización morfosintáctica tenemos dos que se han planteado en el cuadro de operacionalización de variables. Y tenemos listo el instrumento. Bueno, como les dije, pueden ser más indicadores, o sea, lo mínimo que exigimos dentro de lo que es el TBS. Solo se utilizan o se diseñan 10 indicadores, ¿no? Obviamente puedes tomar como parámetro otro instrumento, adaptarlo a tu contexto, ¿no? A tu realidad. Y dentro de lo que es, por eso hablaba acerca de solamente 10, pueden ser más, o sea, no solamente puedes, si tú quieres mayor precisión, ¿no? Entonces tú plantearás más indicadores, ¿no? Entonces, esta guía de observación, que tiene que ver con la variable dependiente, o sea, estamos hablando del lenguaje oral, como les dije, y lo he repetido muchas veces, te va a permitir medir el nivel de manejo del lenguaje oral, contemplando estas tres dimensiones, ¿no? La organización fonética, la organización semántica y la organización morfosintáctica. Entonces, con este instrumento, como el instrumento te va a permitir medir, o sea, recoger datos, tú lo que vas a hacer es aplicar, ¿no?, a tu población. Y una vez que apliques, porque este instrumento es individual, una vez que apliques, tú vas anotando lo que se perciba, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el primer indicador, ¿no?, si tu grupo de niños o el caso con el que tú estés trabajando, en lo que se refiere, digamos, al primer indicador, si tu caso se encuentra en cualquiera de estos parámetros de evaluación, entonces tú vas marcando, ¿no? Puede ser en desarrollo,
En el siguiente indicador puede encontrarse en desarrollo aceptable. En el tercer indicador puede a lo mejor, digamos, encontrarse en desarrollo, y luego en desarrollo pleno en el cuarto indicador, y así sucesivamente tú vas marcando, ¿no? Entonces eso te va a permitir hallar los resultados, ¿no? O sea, el nivel de manejo del lenguaje oral. Puede ser cualquier otro problema, no simplemente, este simplemente es un ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la forma de poder operacionalizar la variable dependiente, ¿no? Entonces, repito, conforme el título, ¿no? Recuerden que en mi proyecto de grado se ha diagnosticado dificultades en el lenguaje oral de un niño sordo. Por lo tanto, para poder evaluar en qué nivel se encuentra, entonces lo que se ha hecho es operacionalizar la variable dependiente. En el siguiente video les estaré mostrando cómo se operacionaliza la variable independiente. Entonces espero que les pueda servir y les animo a que puedan operacionalizar sus variables dentro de la proyección del proyecto de grado.